Buenos días, buenas tardes o buenas noches, yo soy el Descorchador y hoy vamos a hablar de champagne en Un vino con. Bienvenido a todos. Hoy un evento un poquito especial porque esta entrevista yo la hice en vivo en colaboración con la Universidad Externado. Entonces la grabación no es igual que siempre, pero lo vamos a hacer muy bien. Recibimos a Maggie Enríquez, la CEO del Champagne Krug, para una entrevista excepcional. Maggie no conoce las preguntas como siempre y la entrevista está en español, entonces no hay subtítulos. Que disfruten. Yo vi en muchas entrevistas que usted se presenta como experta en crisis, hasta que usted dijo en 2018 en una entrevista para Le Figaro, les crises son des périodes d'opportunité, lo que traduzco como las crisis son tiempos de oportunidades. ¿Confirma esta citación con la crisis del COVID? Bueno, este es una crisis. La crisis siempre son tiempos de oportunidad porque las crisis son el final de un ciclo, el principio de un nuevo ciclo. Entonces, lo que hay es que entender qué es lo que se cierra, a comprender qué es lo que va a suceder, a comprender que las tendencias se aceleran siempre y que entonces hay que ubicarse en el principio de ese ciclo. Y es así, yo puedo decir, yo siempre le digo un poco de gracia, pues, o sea, como buena latinoamericana me he convertido en una experta en crisis, porque tuve mi primera crisis en el año 92, en donde yo dirigía, era presidente de SIGRAM de Venezuela, tuve una crisis profunda en Venezuela, fue la primera crisis, la segunda gran crisis, la primera para mí como presidenta de empresa. Y luego fui a México en el 95, era la crisis del tequila, la empresa también estaba en crisis, y reinventamos la empresa y reinventamos la industria, porque la industria nos siguió. Y luego llegué en el 2001 a Argentina, la crisis explota en Argentina en el 2001. Yo vi venir la crisis, preparamos la empresa y eso nos permitió en 2002, cuando la crisis explota, ya tenemos todo un plan, ya habíamos construido una visión, un proyecto. Es el tiempo también, porque hoy en día cuando la gente habla de Argentina y de vinos de Argentina, nadie sabe ni se acuerda que en 2003 casi no exportaba vinos a Argentina, porque los vinos no eran de perfil internacional, ni tenían la calidad que el mundo esperaba. Y la industria se reinventa en esa época, es interesantísimo y eso hace que hoy en día Argentina sea conocido. Nosotros éramos grandes líderes en Argentina y fuimos parte de líderes de esa transformación. Y en el 2008-2009 me invita el grupo a dirigir Krug y llegó en 2009 y la empresa, la casa estaba en crisis y es la crisis global. Y ahora hemos vivido esta crisis que estamos viviendo, es una crisis muy distinta porque no se vio venir en absoluto, nadie estaba preparado, ha sido muy violenta y tiene muchos matices que todavía hay que descifrar, pero para mí desde el principio yo sentí de una vez que esto nos estaba empujando hacia identificar las debilidades, es decir, que no habíamos terminado de construir, por ejemplo, en el caso nuestro, pero al mismo tiempo nos estaba mostrando las fortalezas que teníamos y rápidamente podemos empezar a hacer conexiones con los mercados, eso todo funcionó muy bien. Sin embargo, yo desde el año 2012 sueño con tener un CRM que por diversas razones no teníamos y no lo tenemos, y lo lamenté profundamente, porque esta casa con un CRM le hubiera ido estupendamente bien. Es decir, la crisis nos muestra en dónde somos frágiles y débiles, Ujú. y nos muestra lo que tenemos como fortalezas. Entonces, si trabajamos en las debilidades, que es en lo que hay que enfocarse, hay que reinventar las empresas más allá que empezar a despedir gente y cosas de estas. Yo nunca he hecho en mis 64 años que tengo y 42 años de experiencia, yo 43 ya, nunca he despedido a nadie en crisis, al contrario, mi filosofía es reinventar a la empresa y funcionar diferente. Hasta ahora ha funcionado bien, es lo que también quiero hacer en este caso, y no siempre se puede, pero en la medida de las posibilidades es lo que yo creo que hay que hacer,
Y normalmente, si tú tienes una buena visión y claridad en cuestionarte, debe uno salir más fuerte de la crisis de cómo entró. Listo. Bueno, gracias por este mensaje de esperanza, porque aquí también es duro esta crisis. Bueno, quería entrar un poquito en detalle sobre el alma de la Casa Krug. Personalmente, cuando escucho el nombre Krug, pienso de una en el ensamblaje, que es el fuerte de su casa y su enorme colección de vinos de reserva sin equivalente en las casas de champagne. Para nuestro público no experto, muy rápidamente, durante la realización del champagne existe una etapa clave que es el ensamblaje. Antes de adquirir sus burbujas, el chef de cave realiza un ensamblaje de muchos vinos de distintas cepas, de distintos terroirs, de distintas cosechas, de distintas maneras de producirlo. Y este ensamblaje entonces es súper clave. Lo que hace que la mayoría de las botellas de champagne no tienen un año de cosecha en la etiqueta porque son mezclas de distintas cosechas. Entonces quería hablar un poquito de este proceso. En Krug, aparte del chef de cave, ¿quién participa al ensamblaje de los vinos? Y a la mezcla, pero déjame poder aclarar algunas cosas que Claro. creo que son importantes para el conocimiento de todos los que nos están escuchando. En Champaña, la filosofía de esta zona, que no es una zona llamada como de vinos de terroir, que es lo típico que uno encuentra en la Borgoña, donde los pequeños viñedos se convierten en un vino y es un tipo de vino, un tipo de terroir, etc. La región de Champaña queda completamente al norte, es un clima bastante difícil y agresivo, y no es una región conocida como vinos de terroir, es una región conocida como mezcla, que es lo que llaman assemblage, que en español es diferente, entonces es la mezcla. Entonces lo que se hace es una mezcla. De lo que habla Alexander es que en general la Champaña, la industria, que estaba establecida así desde la primera casa de Champaña, que es de 1720, y luego se consolida en principio de 1800, hace todos los años un champaña regular, fácil de tomar, sin mayor complejidad, y esta es la que se llama el non-vintage. El non-vintage puede tener vinos de diferentes años, un poquito de años precedentes para darle algo de estructura, y los vinos del mismo año, y los tres cepajes, hay más cepajes en Champaña, pero los tres clásicos conocidos y que son los que más se usan, son el Chardonnay, el Pinot Noir y el Meunier. El Chardonnay y el Pinot Noir, si tú sigues hacia abajo la geografía, podemos ver que casi se conecta con la Borgoña, son las dos variedades de la Borgoña. Y hacia el este, hacia el oeste, hacia París, está lo que es el Valle de la Marne, donde está el río, y eso, ahí hay lo que se llama el Meunier. Es la otra variedad. Estas dos variedades, Pinot Noir y Meunier, son tintas. Porque el champaña es claro, siendo que hay dos uvas tintas y una blanca, es porque para hacer el champaña, este jugo de la uva que se saca para hacer el vino luego cuando fermenta, se usa presionando la uva como si uno presionara con los dos dedos, y al no tocar la piel, no hay color. El color del vino está en la piel. Y por eso el champaña es claro, es blanco. Ahora bien, cuando Joseph Krug, que es el fundador de la casa, llega a Champaña, él dice hay que esperar un buen año para hacer lo que se llama en español una añada, en inglés el vintage. ¿Okay? Entonces, en Champaña, la buena champaña o la champaña conocida como mejor calidad, era en esa añada, es la selección de los mejores vinos del año para hacer cada casa lo que se llama una añada o un vintage. Pero Joseph Krug, que llega de Mainz, de Mayence, que queda 1 hora y media de la Moselle, que es una zona de grandes vinos alemanes hoy, pero era Francia cuando él nació, él llega después de salir de Mainz, de su país de origen, a sus 24 años, él llega llega a la región de Champaña y él dice, yo quiero hacer algo diferente. Él empieza a trabajar en otra casa, no está contento, y él dice, yo quiero hacer algo distinto, yo no quiero esperar un buen año para hacer un gran champán. Yo quiero hacer un gran champán todos los años, pero de una calidad absolutamente sin igual. O sea, una calidad
indiscutible. Y eso es su obsesión. Desde el año 38, cuando él trabaja en la otra casa, él ya tiene esta obsesión de hacer un producto de una calidad superior. Y esto lo lleva a decir, no puedo hacerlo sino separando viñedo por viñedo, que es algo muy especial en Champaña, porque los viñedos son muy pequeños y nadie hace eso así. Entonces yo hice nada más esta aclaratoria porque esto es lo que lo lleva a él a decir, yo quiero hacer un champán de gran calidad, pero que va a ser lo mejor que yo puedo ofrecer todos los años. Y ahí es donde él inventa esta idea de poder identificar el resultado de cada viñedo, no importa lo pequeño que sea, de crear una biblioteca. Es como si la naturaleza nos diera muchos colores. Y entonces él tiene esa idea de crear esa biblioteca con colores de diferentes años, y con eso tenemos 150 colores de 14 años diferentes. Entonces su idea es, recibimos los colores del año, cada año va a ser distinto, porque puede hacer frío, puede hacer calor, puede hacer mucho calor, puede hacer un poco mezclado, y él decide entonces, cada año yo recibo los colores, y ahí es donde el chef de cave va a tener que identificar los colores con los que quiere quedar después de pasar 5 meses de degustación, y ahí en esas degustaciones lo acompañan el equipo de enología. Hoy nuestra chef de cave se llama Julie Caville. Ella ha trabajado 13 años con Eric Lebel, y Eric era el chef de cave durante 20 años hasta enero de este año. Entonces este año es el primer año en donde Julie Caville hace la creación, es decir, esta mezcla fantástica, que este año fue de 165 vinos de 13 años diferentes. Y esto fue para hacer la edición número 175, que es la que va a salir en el año 2028, de la Casa Krug, de Krug Grand Cuvée, que es el sueño de nuestros fundadores, esa idea de ese champagne multicolor, en donde la filosofía es poder identificar vino por vino para asegurar la calidad. Nada que no tiene la calidad al máximo se usa, lo otro se rechaza, y la idea es degustar durante 5 meses los 250 vinos del año, para degustar entonces esos 150 vinos que están en la biblioteca de reserva, color por color, es decir, vino por vino, de manera individual, correspondiendo con su viñedo, de donde salió. Esa es la particularidad de la casa, para asegurar la calidad. Y esta degustación, que pasa 5 meses, es acompañada por el equipo. En el equipo de enología hay el jefe de operaciones, hay el jefe de la parte viña y vino, la persona de la viña, la persona de control de calidad, y de vez en cuando está siempre Eric, también está, porque Eric no se, Eric queda como soporte de Julie, está para apoyar. Y luego, cuando estamos, por ejemplo, ahora que estamos siempre en esta época, no hay degustación, empieza ahora en octubre, y terminó en fin de marzo, cuando la nueva creación se hizo. Estamos Olivier Krug, que es la 6ª generación que trabaja conmigo, y yo como presidenta de la casa. Así que de vez en cuando somos 6, 7. Normalmente yo son 5. Listo, y durante 5 meses. Bueno, un trabajo enorme. Y como lo dijo, entonces acaban de transmitir el cargo de chef de cave de Eric Lebel a la talentosa Julie Caville. Eric, como lo mencionaste, se queda en la casa y continúa a ayudar, pero ¿cuánto tiempo se necesita para transmitir toda esta cultura de la empresa y todos estos conocimientos para cambiar de chef de cave? Porque el trabajo no es terminado, me imagino Eric va a continuar a aportar sus conocimientos. Bueno, han sido 13 años que Julie ha pasado al lado de Eric. Eric pasó varios años, o sea, él entra en el 98, Henry Krug, que fue presidente y el hombre más cercano al vino, estuvo hasta el año 2004, pero vino a las degustaciones todas hasta 2011, estando yo ya, pues yo llegué en 2009, y Remy Krug estuvo de presidente hasta el 2007, acompañando a Eric también, y viene todavía a las degustaciones, muchas de ellas. Así es que hay una transmisión. Olivier participa en las degustaciones, es muy buen degustador, por cierto, y tiene muy buena memoria.
Y toda la idea es que esta información, ¿por qué? Porque la filosofía de Krug es muy particular. Entonces nosotros queremos que esa filosofía sea respetada. Yo soy una fanática de la calidad. Creo es un privilegio tener una casa que haya continuado la filosofía, ya porque se pasó de una generación a la otra, pero sin dudarlo, con un nivel de exigencia altísimo. Esta casa, yo tengo 11 años que la manejo y nunca nadie me ha criticado la calidad, o sea, es algo espectacular. Es increíble, está los mejores ratings, yo nunca he visto algo igual. Entonces, nosotros somos muy exigentes, yo pienso que eso es parte de nuestra obligación. Y entonces ya había empezado, Julie el año pasado ya hizo la mezcla del rosé, de Krug Rosé. Ok. Estuvo espectacular. Y eso le dio mucha confianza a Eric, y entonces ya él y yo nos sentimos completamente confiados. Julie tiene 46 años, o sea, ella está muy preparada, y este año fue extraordinario. Ella hizo todas las creaciones este año, ella hizo el Krug Blanc TV, ella hizo el vintage, este año hicimos todo, este año hicimos los solistas también, como hicimos fue el Clos de Menil, que es una sola parcela, y el Clos de Monet también. Y por supuesto que está en todas estas degustaciones, en toda la aprobación, y eso nos da mucha confianza en la continuidad. Pero son muchos años los que se necesitan para poder conocer la filosofía y entender cómo se expresan esos viñedos que por año, o sea, los vamos siguiendo. Fue Julie la que montó hace 5 años todo un sistema digital para recibir toda la información de manera de poder analizar la continuidad, ver los trabajos que están haciendo a nivel de viñedo, ver cómo se exprime la viña en la medida en que estamos moviendo todo hacia orgánico, ver los diferentes trabajos, si hacemos con más follaje o menos follaje. Es decir, que podemos identificar el progreso de la viña a través de la degustación del vino que resulta de ese viñedo. De hecho, los productores, porque nosotros no somos propietarios de todos los viñedos que usamos, tenemos acuerdos desde el año 1879, es el más antiguo, que son 5 generaciones y seguimos juntos, y ellos vienen a degustar el resultado de su trabajo. Y solamente para completar, entonces cuando ella decide mezclar estos vinos, esto es una prueba de laboratorio, y luego ya se decide, se toma la decisión, entonces se hace la verdadera mezcla, que es sacando los vinos de cada uno de los pequeños tanquecitos, todo en la casa es pequeñito, es una casa pequeña, no es una casa grande, y luego se hace la mezcla, luego se pone en botella, y para que todo el mundo esté informado, lo que se pone en la botella es un vino tranquilo, el vino es tranquilo, no hay burbujas. Esa mezcla, ahora tenemos esa mezcla de colores, o sea, esa mezcla de vinos, se pone en la botella y se pone un poquito de azúcar y un poquito de levadura y se tapa con una cápsula. Y la botella va a reposar en las cavas. Y allí es donde la levadura está a buena temperatura, se despierta, empieza a comer el azúcar, hace 1 grado más de alcohol y hace el CO2 que no puede salir de la botella porque hay la cápsula, y ahí es el nacimiento del champán. Entonces, en los champañas como el caso de Krug, que tienen mucha materia, que es lo que buscamos, el tiempo va a hacer que esa burbuja se afine y la elegancia se impone, y es por eso que nosotros esperamos 7, 8 años antes que una botella salga de las cavas. Eso hace que nosotros estamos muy contentos porque en 7 años, en 8 años, cuando Julie presente su primera Grand Cuvée que ella ha creado, que va a ser la 175, en ese año, si Dios quiere, todo está bien, Eric se retira. Y eso era la idea que habíamos acordado desde hace años. Listo, entonces casi 20 años, pero un poquito más, como nos explicó que no es solo el chef de cave, es realmente un trabajo de equipo. Bueno. Que una botella de Krug Grand Cuvée necesitamos mínimo 20 años para hacer. Siempre vemos un poco entre 15 y 20 años, lo ideal de transición. Y de hecho, Julie ya tiene la siguiente generación, ya tiene 8 años trabajando en la casa, la siguiente tiene 4 años, y ya entró una nueva. O sea que la idea es que eso
continúa. Tienes 4 generaciones siempre y un igual equilibrio entre mujeres y hombres. Así que hay género, porque es interesante, edades y también la degustación, la mujer y el hombre no degustamos igual. Así que es muy interesante complementar. Listo, súper interesante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, aparte de la Grand Cuvée, también Krug edita los vinos vintage, que sí tienen un año, que son de una cosecha. Y se nota en los aficionados de Champagne que la Casa Krug tiene un posicionamiento un poquito disruptivo en la selección de los años donde salen los vintage. A veces nadie piensa que sea un buen año para sacar un champagne vintage, pero Krug sí lo hace. Es una voluntad de hacer disruptivo en esta selección de años, o es solamente que tienen, no sé, algunos viñedos muy especiales que permiten hacerlo. ¿Cómo seleccionan No, estos años? no, yo pienso que hay 2 cosas. La primera es cuando, que eso fue el trabajo que hicimos nosotros a nivel de 2009, en 2010, cuando yo me doy cuenta que no entendíamos el por qué, que sabíamos muy bien lo que hacíamos, pero no por qué. Y hay que contestar el por qué para poder asegurar la evolución. Que cuando nada se movía no importaba no saber por qué, porque no necesitabas reinventarte, pero cuando el mundo se mueve tan rápido es importantísimo saber el por qué para poder evolucionar. Y eso es lo que no sabíamos. Habíamos perdido la conexión con el por qué. Así que en el 2010 empezamos esa especie de reconexión con nuestra historia y con nuestro fundador. Y eso nos permitió conseguir un pequeño libro que el fundador escribió en 1848, en donde le deja a su hijo, porque él todo lo hace tarde, él se casa tarde, a sus 41 años, tiene su primer hijo a los 42, eso es como 60 años hoy, ¿eh? O sea, es como si casi que yo hubiera empezado ahora a tener hijos y a casarme, qué sé yo. Entonces, él, este proyecto lo sueña en 1838, o sea, ya estaba bastante grande. Y es, cuando decimos siempre esta casa es un poco la casa que te dice que nunca es tarde hacer tus sueños realidad. Esto lo hizo él, pero siempre hay alguien que te va a ayudar, y él lo ayuda, el hombre que cree en él le invita a venir a la casa a fundar, a tomar la mayoría de la casa, y es así como la casa se llama la Casa Krug. Pero él tenía una visión sobre el champán, y él deja todo esto escrito porque su visión era muy diferente de lo que se hace en Champaña regularmente. Entonces, él no quería hacer un champán regular, fácil de tomar, de diferente calidad. Él no quería hacer nada de eso. Él quería hacer 2 champañas de la misma calidad, una que pudiera expresar la generosidad de toda la champaña, ese es Krug Grand Cuvée, y la otra que pudiera contar la historia del año. Y él lo escribe así. Él escribe, la cuvée número 2 será la cuvée, o sea, el champán de las circunstancias. De la Casa Krug no es la selección de mejores vinos para hacer un mejor champán, pero es la selección de esos vinos que en la degustación nos han mostrado de manera más marcada las características del año. Entonces, esos son los que se van a seleccionar para que cuenten la historia del año. Por eso los vintage de la Casa Krug son muy diferentes los unos de los otros. Ahora bien, en algunos casos, por ejemplo, en el año 2003, que fue un año muy caliente, un año difícil, un año donde pocos vintages de muchas casas fueron buenos, porque fue un año en donde la naturaleza en muchos casos se bloqueó ante tanto calor y no siguió desarrollando la fruta. Entonces había verdes y muy maduros, porque en otros casos sí se desarrolló y se desarrolló mucho, y eso produce un cierto contraste que no funcionaba muy bien en muchos de los casos, en algunos de los champagnes. Pero en el caso de la Casa Krug, como ellos van, o sea, la idea de la casa es ir parcela por parcela, se dieron cuenta que había muchos viñedos que estaban bloqueados, no podías hacer la vendimia aún en agosto, porque empezó temprano, porque era un año precoz por el calor. Entonces los dejaron muchos viñedos a esperar que septiembre pasara, que el clima mejorara, y fueron en la primera semana de octubre a completar la vendimia. Y ese año fue muy interesante porque todas esos viñedos que estaban bloqueados, que la naturaleza se bloqueó ante tanto calor para proteger la fruta, como septiembre fue un mes fantástico, muy fresco, dieron vinos
vías con cierta madurez, pero con mucha frescura, con mucha fruta y con mucha expresión. Y eso fue lo que hizo que Eric dijera, yo tengo ganas de contar este cuento, esta historia que nosotros pudimos identificar porque vamos parcela por parcela. No hizo muchas botellas, pero ha sido un gran éxito y en parte reconoce la visión del fundador, que más que hacer la selección para hacer un mejor champaña, lo que él quería siempre es que los vinos fueran de muy alto nivel para que lo que hiciera fuera de una calidad muy alta, pero que a nivel del vintage pudiera ofrecerle al consumidor, pudiera ofrecerle a sus clientes el descubrir el año a través de la casa Krug. Es decir, es el año capturado por Krug y no Krug a través del año como es quizás la mayoría de las champañas en otros casos para las añadas. Listo, bueno, excelente. Y es cierto que el 2003 fue un éxito increíble. Y me hace pues, una transición excelente para la siguiente pregunta, porque quería hablar de cambios climáticos, que es un reto enorme que asusta a muchos productores en champagne. ¿Cuáles son las acciones que la Casa Krug pone en marcha para adaptarse a estos cambios climáticos? Bueno, si es a nivel de viñedo, nosotros ya tenemos varios años trabajando, por supuesto, hacia todo lo que es un approach, o sea, una manera de trabajar la viña orgánica. El suelo ya desde hace unos años es completamente orgánico. A nivel de la fruta tratamos de hacer una protección que sea de productos biocontrol, es decir, orgánicos, de naturaleza orgánica. Sí tenemos un riesgo de que la viña se pierda. Yo no soy fanática, así como de la misma manera yo tengo 8 años que no tomaba un antibiótico, pero no me voy a morir por no tomar un antibiótico. O sea, yo tengo la misma filosofía con nuestros viñedos y con nuestros productores, porque trabajamos de la misma manera. Entonces, ¿pero qué hacemos? Trabajamos mucho a nivel del suelo para buscar que el viñedo lleve sus raíces hasta abajo, que está lo que llamas la tiza, el cré, que es el choc, no sé cómo se llama tiza en español, creo, que es lo que acumula el agua, es como una esponja, esa piedra blanca, que es una tiza, pues, que es lo que recibe el agua de la nieve de invierno, y la acumula y se la va dando poco a poco a la planta. Entonces nosotros estamos haciendo mucho trabajo mecánico para manejar la tierra, de manera de que el viñedo, sus raíces desciendan, porque es una manera de protegerse y asegurar el agua. Luego trabajamos con más canopia, o sea, más hojas para proteger a las uvas, y al mismo tiempo que hay el calentamiento climático, también es verdad que hay mucho más conocimiento del viñedo. Entonces, de la misma manera que sí es verdad que hay más calor, hemos visto que se ha movido la fecha promedio de vendimia casi 17 días en Champaña, que es bastante, es decir, normalmente era mediados de septiembre, ahora es fin de agosto. O sea que estamos viendo, es decir, se adelanta porque las uvas están listas más rápido, porque hay más calor. Hemos visto menos buenos inviernos, que es un tema complicado, porque el invierno fuerte hace que todas las enfermedades se terminen, cualquier tipo de animalito, insecto se muere, y es importante ese invierno muy frío, y hemos visto que hay menos inviernos fríos, entonces tienes que proteger la planta con mucho más seguimiento y cuidado. Y por otro lado, hemos cambiado, tenemos degustación de las uvas para tomar la decisión de la fecha de vendimia. Entonces, entre lo que hemos aprendido a hacer y lo que hacemos mejor, la realidad de que hoy hay más calor, por ahora nosotros sentimos que todavía tenemos muchas oportunidades en Champaña. Hay que acordarse que nosotros estamos muy al norte, que más bien teníamos el problema que a veces no lograbas tener la madurez de las uvas, no había mucha expresión. Hoy en día, haciendo un buen trabajo, podemos tener mucha precisión y mucha más expresión
a nivel de las uvas y del terroir de lo que teníamos en el pasado. Entonces, creo que hemos compensado el mayor calor y el recalentamiento climático con la manera de trabajar la viña y con las herramientas que utilizamos para las decisiones que son fundamentales para la calidad de los vinos. Así que por ahora nos sentimos bastante confiados. Y tenemos un proyecto enorme que fue aprobado ya por el grupo, que empieza la construcción, la postergamos un año porque este año, pues con todos los problemas, todo el mundo sabe, no fue posible, pero está postergado para el próximo año y es construir un centro que lo llamamos Centro de Excelencia, en donde todos nuestros vinos van a nacer en espacios de temperatura controlada, vamos a poder utilizar poder controlar la temperatura para proteger los pequeños barricas que usamos para el nacimiento de los vinos, de manera de no permitir que se sequen tanto porque habrá higronometría. Es decir, ya tenemos un proyecto que va a permitirnos hacer frente al efecto del recalentamiento en los próximos 50 años. Listo. Bueno, excelente. Quería hablar, cambio un poquito de tema, pero quería hablar un poquito de la relación entre la Casa Krug y su holding, porque, bueno, pues pertenece al grupo en español LVMH, y ¿hay una relación entre el grupo o realmente pueden hacer el vino que quiera? ¿Hay como es una barrera hermética entre la holding y el grupo o hay un impacto de este grupo en la elaboración de los vinos? No, en la elaboración no hay ningún impacto. El grupo es un grupo que desde su origen, de hecho, Bernard Arnault tiene un libro que se llama La Pasión Creativa, donde está clarísima toda su filosofía del año 2001. La filosofía de Bernard Arnault es sumamente orientada al respeto de la individualidad de cada casa, de manera que te dan, y eso hace que nosotros tenemos que asumir mucha responsabilidad. Entonces te dan la responsabilidad y si ven que tú tomas la responsabilidad correctamente, te dan un apoyo extraordinario. Entonces yo puedo decir que en mi caso, yo llegué de la casa, vivía una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque se habían alejado mismo si seguíamos haciendo las cosas correctamente, pero en la manera de comunicar, en la manera de establecer nuestros contactos, en la manera de abordar nuestros mensajes, nosotros estábamos totalmente desconectados de nuestras raíces. Y eso fue haciendo que la casa se fuera sufriendo, pues, porque cuando tú te desalineas de tus valores y tu razón de ser, mismo a nivel de la comunicación, entonces empiezas a buscar una manera de protegerte y cuando tú no tienes confianza en ti mismo, entonces te vuelves arrogante y haces todo una especie de círculo vicioso que terminó por hacerle mucho daño a la casa. Entonces en 2008 la casa perdió 45% de su volumen. Y en el 2009, cuando yo llegué, como venía de tantas crisis, siempre resueltas con mucho éxito, yo pensé que yo iba a hacer eso muy rápido. Y cuando tú piensas que algo va a ser muy rápido, lo vas a hacer mal, porque nada que es complicado es fácil. Y cuando tú subestimas un problema, que fue lo que me pasó, yo lo digo con toda claridad, porque seguramente hay muchos jóvenes que me están escuchando, el fracaso siempre puede tocar la puerta. Yo tenía 53 años de edad y 31 años de experiencia, y no importa, le puede tocar la puerta el fracaso. Y fue un año muy difícil para mí, fue mi primer año en Francia, yo nunca había trabajado en otro idioma que no hubiese sido el idioma español, y ahí es donde bueno, sufrí mucho ese año y los resultados fueron malos, pero bueno, los errores están ahí para que nos levantemos de vuelta, sepamos lo que hicimos para no volverlo a hacer y hagamos otra cosa. Y ahí fue donde yo me di cuenta, ayudado un poco por el grupo, que me invitó a una actividad donde yo me di cuenta que yo no estaba tomando en cuenta todo el tema del lujo, y que esta casa era una casa que necesitaba un trabajo de fondo, y es así como empezamos el trabajo de investigación para poder llegar a nuestros orígenes y poder comunicar correctamente, y es lo que estamos haciendo hoy en día. Listo, excelente. Bueno, otra particularidad de Krug, y quería mostrarlo, es que cada botella tiene lo que llaman un Krug ID. Puede tener mucha información sobre los vinos
Y también una cosa que me Ahí pareció súper está, interesante, sí, quizás con la cámara, ahí está. también, Espérate. es que proponen un maridaje de los vinos con la música. Y vemos que hay una gran fuerza de Krug que ayuda a artistas y más que todo a la música. ¿Nos puede explicar un poquito cómo se hace estos maridajes con la música y quién lo hace y cuál es la filosofía a través de esta experiencia? Perfecto, ves. Bueno, una de las cosas que hacía la casa es todos los años hacían esta creación que se llama Krug Grand Cuvée, que es lo que yo llamo el champagne multicolor, que es el sueño de nuestro fundador. Y a mí me parecía extraordinario. Yo venía de haber trabajado prácticamente 12 años eh, o sea, ya muchos años con vinos a nivel de degustación, pero unos 11 años a nivel de producción, de viñedos, de trabajo de campo, y yo venía con una gran sensibilidad a lo que encontré que se hacía en la Casa Cruz para hacer la Grand Cuvée, y no le ponían, era como si todo era lo mismo, pero para nada era lo mismo, y además con el tiempo se van haciendo cada una, mismo si la inspiración es la misma, no hay ninguna fórmula. Por ejemplo, hoy en día, Cru Grand Cuvée que está saliendo al mercado ahora es la 168, entonces podemos ver acá la historia de esa botella, y esto por lo que hicimos la aplicación, pero también está en Krug.com y también en Twitter y Google, ponemos Krug ID, es un pequeño numerito que está detrás de toda botella de Krug, toda. Y la idea es poder contar la historia de esa botella. Porque a mí siempre me pareció interesante, mucho más interesante que toda la parte técnica. Siempre me pareció, y me ha parecido y me sigue pareciendo, muy interesante conocer por qué una botella existe, quién creó esa idea, qué es lo que intenta esa botella contarnos. Y como en esta casa la encontramos, al encontrar ese pequeño carnet que nos ha permitido comunicar correctamente alrededor de la casa, que es el carnet que escribió el fundador en 1848, y donde está toda su filosofía perfectamente escrita, en donde dice que sus dos champañas son de la misma calidad. ¿Por qué tratábamos una poniéndole el vintage, el año que permite que la podemos seguir, y a la de Grand Cuvée como si todo fuera lo mismo? Y lo mismo es un producto industrial, es decir, lo mismo no era para nada esa creación. Entonces, cuando yo veo que yo quiero que la gente sepa lo que se hace, la historia de la creación detrás de esa botella de Cru Grand Cuvée, y lo mismo con el vintage. ¿Por qué no me cuentas la historia de esa botella, la historia del año, la historia de lo que quieres transmitir en esa botella? Así es que ahí era cuando yo les decía a todos, bueno, vamos a hacer esto, nada era posible. Tú sabes, en Francia, una venezolana que me está diciendo a Casa Cruz qué es lo que iban a hacer, por supuesto todo el mundo me decía, no se puede, no se puede, nada se puede. Entonces fue donde yo les dije, ok, nada se puede, vamos a poner un láser en la línea y ponemos un pequeño numerito que va a poder dar acceso en el universo digital a la historia de la botella. Y es ahí donde el jefe de producción me dice, pero ¿cómo se va a llamar ese numerito? Le digo, bueno, se va a llamar Crook ID. Y luego, entonces estábamos en Crook.com, en el, ahí podemos en el site, y teníamos acceso a la historia de la botella. Nosotros tenemos una filosofía que es esa filosofía de escuchar, de degustar cada parcela como un vino. Es exactamente lo mismo que hace un director de orquesta cuando escucha a sus músicos sin saber de dónde vienen y cómo se llama, hace la audición. Entonces, siempre me pareció muy interesante nuestra manera tan musical de hacer nuestras creaciones. Y finalmente, nada tiene diferencia de calidad. Bueno, sí, tú me vas a decir, pero ¿cómo vas a hacer, Maggie, si el Club Menil es muchísimo más costoso? Claro que es más costoso porque hacemos 12.000 botellas en un año, cada 2, 3 años, o sea, para el mundo entero. Entonces es la rarity, la escasez lo que hace el precio, no la calidad. La calidad es exactamente la misma. Entonces tú dices, tenemos unos solistas que son la precisión, tenemos la música del año, que es lo que llamó el fundador, la champagne de las circunstancias, y tenemos Cru Grand Cuvée, que es lo que el fundador quería hacer como un homenaje a la champaña y hacer la expresión la más generosa en champaña cada vez. Entonces yo decía, esto es sumamente musical. Y en el año 2013 hicimos un primer experimento con música, haciendo una degustación del solista a la orquesta, pero no la llamábamos así, la llamábamos el punto al universo, y le entregamos las champañas a Richard Vamping, un chelista de la Filarmónica en Hong Kong,
Bueno, y la idea nada más era hacer la analogía. Yo lo único que quería era que la gente entendiera cómo era, o sea, la filosofía de la casa, la importancia de escuchar cada músico individualmente, de poder después crear las composiciones. Y lo único que yo quería era jugar con esa analogía. Bueno, pero el músico enseguida dijo, ah, sí, claro, yo voy a interpretar esto, esta degustación y voy a buscar la música que va con el champán. ¿No? Y él escribe, él hace la degustación y escribe toda su degustación en música, en términos musicales. A mí me pareció fascinante esto. Y entonces hicimos los experimentos en Hong Kong y recuerdo, yo me acuerdo de ese primer evento como, o sea, yo no me olvidaré jamás, todo lo recuerdo. Y es cuando él empieza, nos da, tenemos el primer champaña, que era un Clos de Menil del 2000, y empieza a tocar lo que él había elegido, que era el sonido, el Song of Freedom de Casals, y yo empiezo a sentir una cosa diferente. Digo, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y después el segundo champaña, él había elegido otra música, vienen otros músicos y así. Fue una cosa espectacular. Cuando yo vuelvo aquí, yo le digo a mi equipo, mira, esto pasa algo cuando uno degusta, yo les digo, hay que invitar más músicos a la casa para que vengan a degustar y elegir la música que encuentren que va con él. Y fue así como empezamos, un experimento, y la gente que quiere ir adelante, tienes que experimentar, hay cosas que saldrán bien, otras que no salen tan bien, y eso fue fascinante, ver la conexión de nuestro chef de cave, que es Eric, es pianista, entonces conectaba perfectamente con los músicos, y eso ha sido una maravilla, la verdad, y es así como de la emoción, ya en el 2014, nació la aplicación, y en la aplicación vamos a encontrar que también se encuentra en club.com, exactamente igual en Twitter, en Google, todo el mundo. Entonces, esas son las distintas músicas, ¿verdad? Es que son seleccionadas por los distintos músicos y estas últimas todas han sido creaciones de estos músicos al degustar la champaña. Entonces, lo que hacemos es, lo que es interesante es que cuando tú degustas, tú pones esta música con buen audio, tenemos una asociación con Devialet, porque son magníficos sus audios, y ese sonido lo que hace es que produce una cierta vibración en el cerebro. Y el oído está muy cerca de la degustación. En realidad yo no sabía nada de eso, pero en el 2015, ya cuando yo vi que esto era como muy fuerte, que era emocionante, la cantidad de veces que a mí misma se me han salido las lágrimas y a los periodistas enfrente mío también, de la emoción, yo dije, aquí hay algo, seguro que aquí hay algo que hay que investigar. Entonces yo le pedí a mi equipo y encontramos que había ciencia detrás, y está en la Universidad de Oxford, Charles Spencer, está en la Universidad de Edinburgh, también trabaja en esto, y yo que ayudé mucho a cuidar a mi papá y mi mamá ya viejitos, ya ellos ya se fueron, pero por muchos años los ayudé a cuidarlos con música. Entonces, la música combinado con algo que pasa dentro hace una cosa tan fuerte que yo dije, hay que hacer una fundación para invertir en esta investigación, porque esto se lo podemos ofrecer a la humanidad como para su bienestar, pues, porque esto te produce, esa emoción produce endorfinas, y la endorfina es regenerativa y curativa, y eso puede disminuir el nivel de químicos, etc. Entonces creamos la fundación, con mucha dificultad porque el grupo tiene una sola fundación que se llama la Fundación Louis Vuitton, pero me aceptaron después de 2 años de lucha, y ahora tengo una fundación que se llama Krug, Fond K por la Pure La Musique, que es una fundación que ahora va a nivel global, y la idea es recoger fondos a través de actividades que hacemos con la casa para utilizar esos fondos para invertir en la parte cultural, educación y la investigación, la parte de solidaridad, porque queremos llevar música donde la música no llega, y la parte de la investigación para ver hasta dónde se puede llevar todo esto de la parte de sonido con degustación. De hecho, la idea de la fundación nace cuando yo voy a un primer workshop y Charles Spence nos da 2 chocolates y pone 2 músicas diferentes, y el primer chocolate yo lo noté magnífico y el segundo pésimo, y era el mismo chocolate con 2 músicas distintas. Entonces yo dije, aquí hay algo extraordinario a investigar, y bueno, estamos trabajando en eso. Pues
Yo como músico me habla mucho lo que dice, entonces felicitación, pero estoy seguro que Julio va a tener mucho más preguntas sobre este porque es una parte importante de la comunicación. Entonces yo solo voy a terminar con una última pregunta de mi lado y después dejo la palabra a Julio, pero una pregunta que va a ser un poquito transición, porque quería hablar un poquito de la huella carbón de los vinos, que es uno de los temas importantes que el sector vinícola tiene que superar en los próximos años. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las botellas. Vemos que hay una tendencia a reducir el peso de las botellas para disminuir la huella carbón del transporte del vino y al mismo tiempo los consumidores continúen a asociar las botellas pesadas con la calidad y el lujo. Entonces, si les digo que hay una incompatibilidad entre la ecología y el lujo, ¿usted cree que me equivoco? No, yo pienso que en realidad, yo no creo que podemos decir que hay una incompatibilidad, pero sin duda el lujo se está transformando y es una de estas tendencias que esta crisis va a seguir acelerando. Y el lujo, que antes era mucho empaque, empieza a cambiar a nivel de la percepción del consumidor también, está buscando empresas más responsables, que yo no creo jamás que en pocos años no se podrá hablar lujo, podrá tener ninguna empresa a un nivel alto si no se ocupa del planeta y se ocupa de la filantropía, o sea, de hacer bien a otros. ¿Ves? Yo creo que las dos cosas son fundamentales, pero también te tienes que ocupar de la seguridad. Y en el caso del champaña, en el caso de Krug, uh, el nivel de gas en la botella, o sea, hay que proteger las botellas porque si no se le explotan a la gente en la cara y te puede hacer un daño enorme. Entonces el peso de las botellas nuestras, que ya lo era bastante más pesado hace 15 años, Erika hizo un trabajo enorme con las cristalerías para disminuir hasta donde se puede y haya 100% seguridad para nuestros consumidores. O sea, en el caso de las botellas de champaña, tú necesitas tener un cierto espesor, porque cuando baja de un cierto espesor, tú estás arriesgando la integridad del consumidor y eso no se puede. Eso es por un lado, es decir, el caso del champán. Ahora, hay muchas maneras de compensar eso. Por ejemplo, yo desde hace mucho tiempo, sobre todo porque los aviones, si tú tienes la suerte que entras en el compartimento donde están los animales, no pasa nada, pero si tienes la suerte de caer en el medio, que las temperaturas van a -5 y a veces a -10, y en largos viajes destruye el producto. Entonces yo en realidad, entre que no creo que vale la pena estar mandando cosas por avión por el consumo y por cuestiones de respeto con el planeta, y que creo que vamos a ponerlo en un avión para que te la eche a perder 20 años de trabajo, entonces yo he prohibido los viajes por avión desde hace años. Es decir, nosotros prácticamente nos mandamos o sea, tiene que ser una cosa excepcional que yo pueda autorizar que algo vaya por avión. Entonces, todo va por barco, por tierra, y tenemos el transporte que tenemos para todo el movimiento de nuestros productos eléctricos. Y, y por otro lado, lo que estamos haciendo es, y esta crisis, fíjate, un buen punto, esta crisis nos ha enseñado que muchas de las cosas que parecía que era imposible, que tenías que viajar para hacer una reunión, ya no son necesarias. Entonces estamos haciendo todo un trabajo del bilan carbón sumamente exigente y ya no habrá viajes por reuniones, y tiene que ser realmente para ir, porque vas a activar el mercado, porque vas a animar, porque vas a ayudar a los equipos de venta, maximizar tu tiempo de trabajo en los mercados, nada de viaje de 24 horas ni de 72 horas, porque todo eso se puede hacer por Zoom. Es decir, yo creo que muchas de las cosas, ya nosotros habíamos avanzado en mucho a nivel de decisiones con respecto al consumo de agua, con respecto al consumo eléctrico, o sea, de la separación. Nosotros tenemos todas las certificados desde hace varios años y, y somos muy, muy cuidadosos todo lo que es separación. Es decir, cuando tienes todos los certificados tienes que mantenerlos, porque todos los años tienes auditoría. Pero creo que podemos ir mucho más lejos, y esta crisis que nos puso muy rápidamente, nos obligó a cambiar los hábitos rápidamente, y esto quizás es lo que más nos ha enseñado esta crisis,
nos ha enseñado que podemos ir mucho más allá en todo lo que quiere decir viajes, pero viajes nuestros, porque las botellas en realidad nosotros no, desde hace mucho tiempo ya no dejamos que viajen las botellas. Listo, El perfecto. piso de las botellas hay que protegerlo porque recuérdate que las botellas pasan años y estas botellas no podemos olvidarnos que cuando decimos que Krug hace champán de prestigio, esto no es una bella botella con un precio alto. Un champán de prestigio es una botella que tiene que poder traspasar el tiempo creciendo. Entonces, es como yo digo siempre, es una botella que si se te olvidó en la cava, tu hijo va a estar encantado y si se olvidó tu hijo, tu nieto va a estar todavía más contento. Es decir, un champán de prestigio, un champán como un gran vino que va a atravesar el tiempo en belleza. Y para eso necesitas una botella que lo proteja. Es decir, no puedes alivianar el vidrio al punto que el vino no se proteja, principalmente, por supuesto, la integridad del consumidor primero y después No, muchas gracias. Julio, te paso la Bueno, palabra. no, ha sido muy interesante todo lo que he venido conversando hasta el momento. Maggie, tengo una pregunta y es que en una entrevista que hiciste te hicieron para The Real Business of Wine, este año tuviste una definición de una marca de lujo como el lujo es la luz que ilumina el camino para los otros, ¿cierto? Pero yo tenía ahí como una pregunta en específico y es, ¿no vendría siendo la definición de vanguardia más que de lujo? ¿O cómo conectaría la vanguardia con el lujo en ese sentido? Ah, fíjate qué interesante, qué bueno que dijiste lo de la vanguardia, porque esa es la razón por la que en realidad yo me inventé esa definición, no la he encontrado en ningún lado, ni está escrita en ningún lado, fui yo que me la inventé. Yo al principio tenía una bastante distancia con el tema del lujo, porque yo, de manera un poco ignorante, si quieres, asociaba un poco el lujo con todo lo que era un poco bling bling, y que se sumamente ignorante, pero yo lo digo porque fue una realidad. Y cuando yo llego a Krug, yo siempre había trabajado en consumo masivo, de alto nivel, premium, super premium, pero era consumo masivo. Es muy distinto. Consumo masivo, tú tienes que ir a entender lo que quiere el consumidor. El caso de México fue una evidencia. Yo tenía unos estudios de Use and Habits del año 93, espectaculares, con todos los detalles de las galletas. Bueno, yo estudié eso así, con todas las técnicas de degustación de vino, que las usé para con el jefe de desarrollo del producto, hicimos 36 nuevos productos en menos de 10 meses. Hicimos galletas que a la gente le fascinó, porque era todo lo que yo saqué de las conclusiones de estudiar al consumidor. El lujo no nace de entender lo que el consumidor quiere. El lujo va a ser una proposición por la que el consumidor no ha mostrado ningún interés ni mostrará tampoco. Y va a crear una propuesta que es para llevarlo más allá en términos de calidad, en términos de experiencia. Y por supuesto, si eso crea un impacto, los otros lo van a copiar y esa casa va a estar en la obligación de continuar innovando para mantener esa luz prendida. Entonces, por eso es que me gustó eso, y yo con el tiempo lo inventé. Imagínense que ya mi tesis de PhD, una tesis entre el lujo y el vino, es decir, que yo he estudiado todos estos años mucho el tema del lujo, me ha interesado mucho, he leído mucho, y en realidad el lujo es aquella gente, aquel creador, aquel fundador, que quiere producir algo que no existe, que no está previsto, que nadie está esperando, pero ni siquiera está previsto. Es el caso de Joseph Krug. El tipo dijo, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer otra cosa, y yo quiero crear una calidad que no existe y una proposición que no existe. Y todavía Krug Grant Cuvée no existe en ningún lado en las casas de champán. Un invento de este señor, y como no sabíamos hablar nosotros muy bien de nosotros mismos, nadie nos copió. O sea, interesante. No es la ideal, pero es un caso. Después tienes otros casos como Chanel. Ella dijo, yo no me voy a vestir como los otros, y ella rompe todos los esquemas de cómo vestirse. O Dior, que decide mostrar la figura femenina y entonces crea toda una tendencia. O Vuitton, que decidió hacer unas grandes valijas para que las señoras pudieran viajar. Y propone cosas que no existían, pero que nos llevan más allá en términos de la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si podemos hacer un análisis, vamos a usar una industria que es más fácil de entender. La industria del cuero,
¿Okay? Yo trato de acordarme de esa industria, de las tiendas, de todo tipo de marcas, hace 20 años y ahora la diferencia es fenomenal. No solamente para las grandes casas, para todas, casas medianas, la proposición es más linda, las exposiciones son más bellas. ¿Por qué? Porque esas casas de lujo, esas casas que son las que lideran el camino, ellas van a ser seguidas y copiadas. Y por eso es que yo digo que una casa de lujo y el lujo es aquella que alumbra el camino para los demás. Entonces el secreto es justamente cómo mantienes la luz que ilumina. Cómo esa luz se mantiene prendida. Esa luz no se puede mantener prendida si no es a través de la innovación y de la vanguardia. Estás obligado. Todo el tiempo. ¿Tú ves? Entonces por eso esa definición yo la inventé, pero porque yo digo al final es siempre alguien que innova hacia adelante, buscando crear rupturas, pero para traer algo inesperado, pero más hermoso, de más calidad, que va más allá. Y eso lleva a la industria detrás. Por eso yo siempre he dicho que el lujo tiene un rol importantísimo, que a veces no lo dice suficiente, no lo ha sabido explicar suficiente. Ok. Ahí complementando esto, creo que se me une con otra pregunta que tengo acá, y es que dentro del lujo, una de las cosas importantes es el valor diferencial que causa dentro de la misma marca, y esto mismo se va relacionando con la historia que hay detrás de la marca. El desarrollo del storytelling es una de las bases fundamentales que tiene Krug cuando usted ingresó a la casa. ¿Cómo fue ese proceso que tuvo que realizar dentro de la empresa para encontrarlo y poder dar esa fuerza a través de los años en la marca? Muy bueno. Bueno, yo les conté un poquito ya el tema del 2009, ¿verdad? Que yo venía de haber hecho esos turnarounds súper exitosos en Argentina, en México, en Venezuela, con 3.500 empleados, 1.000 empleados, 750 personas en Argentina. Entonces tú llegas aquí a Francia, la casa es pequeña, 70 personas, tú dices, bueno, esto es chiquito, esto es fácil. Entonces ya les dije que eso es la fórmula del fracaso. Cuando uno subestima un problema nunca lo va a poder resolver, y eso fue lo que hizo que yo me equivoqué. El primer año fue muy malo, el 2009 los resultados fueron malos y se acumularon a lo que ya venía de la caída, y eso hace que en el 2010, creo que el grupo se da cuenta, me invitan a una actividad que de ahí yo salgo y yo vengo corriendo acá a leer los libros de Kate Ferrer, había el otro de Blanca sobre el lujo. Y leyendo el libro de Kate Ferrer, de Lux Oblige, que se llama Luxury Management en inglés, ahí es donde al rato de leer, ya como una hora de leer, yo me encuentro eso, una marca es alguien, y las organizaciones lo mantienen, o sea, mantienen esa persona viva, lo que hacen Chanel. Entonces, yo tengo una amiga que fue a través de Chanel y pasó, no sé, un mes, medio día, o 3 veces por semana en el apartamento. O sea, llegan a conocer a fondo el personaje. Y lo mismo es Dior, o sea, es impresionante la parte de formación. Bueno, y ahí fue donde yo dije, pero nosotros no conocemos nada de nuestro fundador. O sea, yo no conocía nada, lo llamamos Jean-Joseph, o qué sé yo, como él se llamaba en el bautizo, pero él se había eliminado el Jean, él se llamaba solo Joseph. No sabíamos, pero nada. Yo no sabía ni siquiera dónde había nacido. Imagínate, una vergüenza que yo diga esto. No sabía nada. No sabíamos nada, no se usaba, no. Entonces yo dije, pero qué disparate. Nosotros tenemos que ir a averiguar este hombre quién era, por qué él fundó esta casa, por qué. Nadie sabía contestar por qué, ni de la familia, ni de nadie. Yo decía, ¿por qué? Y me contestaban el qué. No, yo no quiero saber el qué. Dime el por qué. ¿Por qué esta botella existe? ¿Por qué hacemos esto así? ¿Por qué? Bueno, nadie. No había ninguna respuesta al por qué. Y ahí fue donde empezamos a ir hacia el fondo de esa historia. Yo, que siempre he creído, me encantaría además que el mundo del vino cambiara ese tipo de acercamiento técnico al vino por un acercamiento más humano. O sea, a mí me interesa mucho más la historia de la persona que soñó algo para ponerlo en una botella para que yo lo descubriera, que la parte técnica de cuánto porcentaje de qué cosa y qué sé yo. En realidad,
lo puedo conseguir en cualquier computador y no me interesa. Es la parte humana, es la historia de esa botella la que siempre me interesó. Y ahí fue donde yo me di cuenta, yo dije, pero tenemos que contar la historia de esta casa, es una belleza la historia. Es una historia que inspira, porque es una historia de un hombre que viene de fuera, que no tiene miedo, que empieza a trabajar, que se casa con la hermana de la esposa del presidente donde él estaba, que convierte eso en una relación familiar y sin embargo él se va, y él se va ya grande, mismo pero una belleza, la historia es larga y daríamos una hora, pero es linda, y cómo él imagina todo, y cómo él lo deja todo a su hijo, y cómo es su hijo que recibe este pequeño libro de su padre, en donde está toda la filosofía escrita, y él decide guardarlo en una caja de madera para protegerlo. Nuestra casa ha sido bombardeada fuertemente en la guerra de la Primera Guerra Mundial en 14 y 15, a tal punto que se tuvieron que mudar a otro pueblo, pues, a otra ciudad que se llama Shalom, a 50 kilómetros de Reims. Y así todo este pequeño libro se protegió y 100 años estuvo guardado en esa caja. Y lo encuentra el abuelo de Olivier, que trabaja conmigo, la sexta generación, y él sabe qué importante es, pero lo ponen entonces en la caja fuerte y ahí nadie nunca más lo vio, hasta que lo encontramos nosotros en el año 2010, en abril. Y así fue poco a poco, y yo me acuerdo que la gente se reía de mí, ay, Maggie, su pequeño librito, Maggie, y todo el mundo se burlaba, y a mí no me importa nada, nunca me ha importado nada lo que hable la gente, nunca nada, nada. La gente decía y tal, pero mientras tanto fuimos poquito a poco construyendo los distintos elementos, y yo, soy profesora, me encanta dar clases, me parece poder transmitir es un regalo de la vida, y es lo mejor que podemos hacer, o sea, dar a los otros todo lo que podemos darle, lo que tenemos, lo que hemos aprendido. Entonces yo misma fui la que empecé a hacer los módulos. No puedes saber las horas de millones de horas que yo pasé para construir los PowerPoint, los módulos, texto, todo, porque bueno, esto es a inglés, con una persona especialista, qué sé yo, para ayudarme. Y así fuimos construyendo todos los mensajes de la casa. Y preparamos a todo el mundo. En la casa todo el mundo está formado y todos decimos a cada uno a su manera, pero el mensaje es igual, aclaramos todas las dudas todo el tiempo. Y es así como estamos muy contentos. Entonces cuando empezó el storytelling, todo storytelling, entonces yo me fui a hacer el curso yo misma, yo me lo pagué yo y todo, para ver qué era storytelling. Entonces me fue muy bien, porque aprendí, primero que storytelling es un método de comunicación, que usa el método de la historia, en donde hay, ¿verdad?, un héroe, un problema y una solución. Me encantó. Y me corrigieron mi manera de hablar, que eso también me encantó. Es decir, mismo si yo creía que mi manera de comunicar era buena y muy buena, bueno, no era tan buena, y entonces ellos en ese curso me corrigieron, y yo hice venir a esta persona experta en storytelling para formar a todo el equipo de la casa, y así nosotros tenemos un programa de formación que hacemos cuando vamos a los mercados y que hacemos de 3 días, que traemos los equipos a la casa para formar. Y es así como poquito a poco vamos logrando extender el mensaje de la casa, y a través también de los recursos como Instagram hoy en día, que nos permite pasar historietas un poquito cortas, pero simpáticas, sobre la casa, y claro, con el Crook.com y la aplicación de Crook, y Twitter y Google, y todo esto nos permite hoy transmitir los mensajes. Muy interesante cómo ha avanzado hasta el momento lo que viene siendo la historia de Crook. Hay ahora, por ejemplo, otro tema en particular, y es, siendo una marca de lujo, que hay que entender que es muy diferente manejar todo el tema de marketing de lujo a un marketing de consumo masivo. ¿Qué estrategias han practicado ustedes en marketing y comunicaciones que les han venido funcionando para llegarle a esos públicos objetivos o nichos que tienen, porque pues son más segmentados, digámosle así? Sí, bueno, es difícil para nosotros porque la distribución, cuando nosotros hablamos de una marca de lujo, yo quisiera hacer una salvedad. Yo creo que entre el mundo del vino, esa fue mi tesis justamente, y el mundo del champán tiene, nos permite
el concepto del manejo de marcas de lujo de manera más evidente que el mundo del vino. El mundo del vino es extremadamente fragmentado, son muy pequeños los volúmenes, es muy difícil. Nosotros que somos una casa pequeña tenemos una dimensión que nos permite poder hablarle al mundo entero sobre Krug, y somos pequeños, pues, mucho más otras casas de champaña que son más grandes que nosotros. Es decir, que el champaña tiene una concentración y ciertas características que se acercan más al manejo de marcas que el caso de los vinos. Pero, en general, todo lo que son los vinos y licores destilados y todo este universo, es un universo que, si bien podemos construir marcas que nos ayuden a crear ese sueño, a trabajar en un nivel de calidad absolutamente elevado, de una exigencia sin límite, y eso es una obligación. Por ejemplo, algo que quizás responde una de las primeras preguntas en donde Alexandre me preguntó de la influencia del grupo, si el grupo es sí o no. Yo me acuerdo que en el año 2010 teníamos que sacar un Clos de Menil, era el Clos de Menil 99, y el chef de CAP me dice: Maggie, vamos a hacer esta degustación porque yo no estoy muy convencido y degustamos, y en realidad no estuvimos de acuerdo que debía salir, y Julie Cavil, que en ese momento era la segunda de a bordo, me dijo: yo sería tan orgullosa si no sacamos este champán. Y yo dije: no lo vamos a sacar, puedes estar orgulloso. Y eso es mucho dinero. La decisión fue una decisión muy importante. Y entonces yo llamé a mi jefe y le dije: mira, quiero que sepas que no vamos a sacar el Club Menil 99. Me dijo: es tu decisión y la respeto. Punto, más nada. Nadie vino a investigar nada, nadie me preguntó nada de nada. O sea, un respeto completo. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer ningún tipo de concesión. O sea, la calidad, o sea, cuando la gente dice: tengo una calidad estupenda, bueno, ese es el primer paso. Si tú no tienes una calidad extraordinaria, de manera coherente y consistente, olvídate, no podemos ni siquiera hablar del lujo. Después tiene que tener belleza, porque el estetismo es parte del lujo. Después tienes que tener un precio alto constante, y ahí ya empieza la dificultad en el mundo de los vinos y destilados, porque nosotros no controlamos la distribución. Nosotros trabajamos a través de terceros. Entonces, lograr que la distribución se haga con los buenos precios es muy, muy difícil. Tú tienes que crear un nivel o sea, tienes que crear, no tienes que esperar que se crea, porque no puedes ir, o sea, haciendo deals. Toda tu manera de comercializar tiene que estar orientada a que esos son los primeros tres elementos. O sea, la calidad excepcional, o sea, que el producto tiene que estar bien presentado, que el producto tiene que estar bien conservado, que el producto tiene que estar bellamente presentado, lo que tú produces tiene que ser de una gran calidad, y después de eso, los precios nunca en exceso, nunca. O sea, que tú nunca puedes ver un display gigantesco, jamás, eso no es. Y luego tienes las características siempre, que son estas con las que trabajamos a nivel de lo que hacemos en los mercados, de los eventos, de todo lo que es la parte de experiencia. Es decir, siempre tiene que ser una fuente de placer, siempre tiene que ser una experiencia, y siempre tiene que producir una sensación de libertad. Estos tres elementos son elementos claves en la construcción del vínculo entre la marca y la persona. Porque lo que hace que la persona pague la diferencia que corresponde al valor que está en el lujo, ¿qué es? Yo te pongo tres playeras, como dice usted, franela, playera, que es la manera, tres iguales, de la misma calidad, ¿ok? Y una no tiene nada, y otra tiene Nike, y la otra tiene Dior, ¿ok? Esta última se vende a 320 euros, la segunda se vende a 70 y la primera a 20. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas tres playeras y el consumidor? ¿Qué es lo que hace que el consumidor pague los 320? Entonces, cuando vamos a ver cuál es la diferencia entre los tres, que lo podemos ver inclusive a nivel de scan, se han hecho experimentos en donde en la primera no hay ningún movimiento del cerebro, la segunda hay un poquito de movimiento, y la tercera hay mucho movimiento. Y lo que hay es una relación de emoción, el contenido de emoción.
Entonces, ese contenido de emoción, que es lo que hace al lujo, es la relación, ese contenido de emoción que hay entre el consumidor y esa marca. Entonces, en realidad, para construir una marca de lujo, tú necesitas tiempo. Y la palabra mágica, que me la dijo Yves Carcel, que fue el presidente de 25 años de Louis Vuitton, cuando yo le dije, tú me puedes dar una definición de lujo en una sola palabra. Y me dijo, coherencia. Y me encanta, porque eso es lo más difícil, es la coherencia. Entonces yo te digo, necesitas tiempo, mucho tiempo, porque es una conexión con con el humano, de emoción, es una construcción emocional, y eso toma mucho tiempo y coherencia para que se pueda construir. Así es que toma mucho tiempo poder hablar de una marca de lujo, y en nuestro negocio, que era donde empezamos, como no controlamos la distribución, no es tan fácil. Nosotros, para poder sobrellevar esa realidad, nos basamos en un programa que existía en Francia, que es un programa que se llama Embajadas de Cruz, que nos gustó mucho, era muy apropiado, porque una de las características, cuando hicimos el trabajo para investigar el ADN de la casa, o sea, nosotros trabajamos un nivel de profundidad, identificar los códigos que habían sido totalmente destruidos en los años 2000, recuperamos los códigos, después hicimos todo un trabajo durante 2 años. Yo veo que la gente a veces hace una reunión de 6 horas y dice, ya tenemos el ADN. 2 años para tener el ADN de la casa. Entre los elementos claves del ADN está la conexión emocional, o sea, el emotional belonging. Esta conexión es un elemento fundamental de la casa. Y entonces, basados en ese elemento, dijimos, ¿por qué no crear esta red a nivel mundial? Y hoy tenemos 160 embajadas en el mundo entero, en 35 países. Es fantástico. Los embajadores son como una extensión de la casa en donde están. Y eso, cuando tú estás en cualquier lado, en la aplicación o en el club.com, si buscas el geolocalizador, él te va a decir dónde están las embajadas. Así que la persona que es una Krug lover puede encontrar Krug, y dónde hay la gente que conoce de Krug, que le van a contar el cuento y que lo van a atender bien. Y esto pues nos ha ayudado a poder poder garantizar la experiencia, que es tan importante en la construcción de una marca de lujo, que las casas que tienen sus tiendas propias y que no hay ninguna posibilidad de encontrar el producto fuera de su propio espacio, en donde ellos lo manejan y lo controlan. No es el caso de ninguna marca, ni de vinos, ni de destilados, ni de spirits, ni de nada. Porque el Wines and Spirits no controla su distribución. Es decir, no manejamos la distribución de manera directa, sino a través de intermediarios. Muy interesante la parte de los embajadores. Es también una parte principal en todo el tema de marketing de lujo, de cómo llegar a los consumidores específicos. En este caso, pues, casi la mayoría de embajadores que ustedes manejan son sommeliers. Entonces, bueno, tenemos sommeliers, tenemos muchos chefs, que son, porque Krug es fantástico con la comida. O sea, acompaña las comidas de manera espectacular, porque las burbujas son muy finas, están al final. Entonces hace que lo que tú comas es como si se multiplicaran los sabores, y los chefs se fascinan con Krug. Entonces tenemos muchos chefs que son parte de nuestros embajadores, y no puede haber una embajada si no hay el embajador. Y claro que estas embajadas y estos embajadores, ellos accesan a muchos de nuestros Krug lovers y nuestros clientes, y que, bueno, poquito a poco vamos expandiendo esa onda que nos permite identificar quiénes son los consumidores de Krug. Sabemos que, en general, tú sabes, hay 80% de la gente que va a tener una botella de alto precio delante, quieren que la botella diga, yo tengo dinero, yo tengo poder. O sea, yo decimos el choice of power. Krug no pertenece a ese nivel. Krug pertenece más bien al the power of choice. A la gente, el 20%, que quiere que la botella diga, yo quiero que esta botella diga que yo elijo, que soy yo que elijo, que descubro cosas nuevas, que me encanta compartirlas. Entonces, nosotros, dentro del ADN de Krug, hay el refined maverick. O sea, es un tipo siempre inesperado, es así. La gente que degusta Krug por primera vez nada más espera lo que va a encontrar, y nunca se le olvida la primera vez que lo degustó, porque
es de verdad como, es una sensación que te toca en todas partes, tú dices qué maravilla que es esto y no lo olvidas. Y ese refined significa discreet elegance, elegancia discreta. O sea que nosotros nunca podemos ser una bling bling, nunca podemos hacer eso, porque es una casa que en esencia es refinada, es decir, elegancia discreta. Y los elementos de tu ADN, si bien es cierto que en todo lo que haces no los muestras, lo que no puedes hacer es ir contra ellos. ¿Entiendes? O sea, que yo puedo hacer una actividad en donde yo no toco mis 4 elementos. O sea, yo tengo 4 elementos claves de mi personalidad, siempre distinto, pero siempre refinado, siempre una atención enorme al detalle, nunca por la perfección, pero más bien por el placer para poder hacer sentir a la gente que están en casa. Ese es club total. Puedo hacer cosas que en donde no toco uno de ellos, puedo hacer actividades, pero nunca puedo hacer nada que me vaya contra. Es decir, yo nunca podría hacer cosas bling bling esto, porque yo estaría yendo contra la personalidad del club. Y cuando tú vas contra tu personalidad, es donde empiezas a hacerle daño a la casa. De hecho, esta casa se inventó una personalidad arrogante, porque la gente estaba completamente desconectada de la esencia de la casa, y casi que nos lleva a una cosa absurda, una casa espectacular, donde resultados espectaculares, y eso casi que nos lleva al desastre. Ya ahorita con una última pregunta para empezar a hacer como preguntas del público. Debido a las grandes innovaciones, ¿no?, que ha venido teniendo todo el tema de las comunicaciones en el marketing de lujo, ¿cómo consideras el involucramiento de la era digital con la marca para poder llegar a esos consumidores de nicho? Hey. Muy interesante porque tú sabes, nosotros aquí somos parte del Comité Colbert. El Comité Colbert es un comité que se formó en los 60, donde está representada las grandes casas de lujo en Francia. Es como una especie de el denominador común, es el lujo, y es una manera de integrar el lujo y de trabajar en promoverlo y comprenderlo y hacerlo comprender cada vez mejor. Dime de vuelta la pregunta, perdón, que tú dijiste, perdona. ¿Cómo consideras tú que se ha venido involucrando la marca con la era digital? O sea, para poder Sí, llegar ahorita a los perfecto. consumidores. Muy Porque, bien. como damos cuenta, el mismo marketing de lujo no permite como estar en grandes Sí. canales de comunicación ni nada, sino que es más hacia un nicho específico. Bueno, eso era todo un poco la fantasía. Por eso que te hice el comentario del Comité Colbert. ¿Por qué? Porque en un cierto momento había esa especie de percepción de que una marca de lujo no debía estar en digital, etc. Yo te estoy hablando de hace más de 10 años. ¿Okay? Yo recuerdo que por los acuerdos con Europa hubo que hacer un análisis de la participación digital de las casas de lujo. Y fue muy interesante porque nosotros, Krug, que es una casa pequeñita a comparación de Hermès y de Chanel, ¿ves? Y en ese momento hubo 3 casas que salieron al tope en el uso del digital, y era Krug, Hermès, o sea, salió Chanel, Krug y Hermès. Increíble. Pero en realidad era verdad, había muy poca gente utilizando el digital porque la gente tenía la percepción que eso era masivo y que pues no era adecuado para las casas de lujo. Bueno, eso ya cambió hace muchísimo tiempo. De hecho, todas las casas están en digital. Y si tenías alguna duda, esta crisis no ha hecho sino mostrar que es fundamental, y puedes ver si pueden accesar, yo se los recomiendo, por una cosa, los desfiles de moda de Dior por digital, es una cosa, una belleza. Pues tienes que hacer algo de altísimo nivel. Nosotros, para el programa, uno de los programas más importantes que tenemos se llama Krug y el ingrediente único. Un poco para evocar que cada parcela en la casa es un ingrediente único, hicimos un programa lúdico que se llama Krug, el ingrediente único, y cada año se busca un ingrediente sencillo, el huevo, la papa, el tomate, el hongo, el mushroom, el champiñón, el pescado el año pasado. Y este año, como tuvimos que posponer el Krug y la cebolla para el año próximo,
se hizo una cosa llamada World of Craft, y entonces un poco todos los 52 chefs que han trabajado los 5 años, fue un homenaje a los 5 años, y con eso estamos haciendo esta segunda parte del año, pues tuvimos que adaptar los programas y cambiar. Bueno, el costo de la construcción de ese programa para la creación de contenido es impresionante, pues, porque el contenido tiene que ser espectacular. Entonces, por ejemplo, este año que pasó fue el Cookie Pepper y el pimentón. Entonces fueron a México con los chefs, hicieron los platillos, hicieron tomas espectaculares, todo o sea, realmente es un programa también para descubrir. México es el origen del pimentón, entonces todo el origen, fueron a la ciudad origen del pimentón, encontraron todos estos rituales. Bueno, o sea que es un programa para sacar contenido que permita que la gente aprenda, pues uno aprende, que los chefs se fascinan porque aprenden también, y se crea contenido maravilloso, pero es costoso la creación de contenido para que sea de alto nivel en digital. Ahora bien, hoy en día todas las casas, y el compromiso es de fortalecerse, ¿eh? Es una evidencia, y para las casas que por ahora, o sea, que quieren, porque la mayoría, por eso te digo que hay que hacer una parte con el mundo de vinos y destilados. Tenemos algunas marcas como Louis XIII, Hennessy, nosotros, Dom Perignon, que son casas de altísimo nivel, pero en realidad uno de los problemas que tenemos es el tema de la distribución, que no controlamos nuestra distribución, pero fuera de esto, las grandes casas de lujo, todas controlan al 100% su distribución, y asimismo, todas están muy conscientes que para lograr hacer esa conexión con todas las nuevas generaciones, va a ser fundamental crear experiencias que combinen la conexión personal con la conexión digital. Es decir, el uso de digital para mí es irreversible, y es quien utilice el digital mejor. O sea, para mí el digital es como en los tiempos cuando yo empecé a hacer sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas y trabajé 8 años en mi carrera haciendo sistemas de todo tipo, sistemas de control de producción, sistemas de recursos humanos, sistemas financieros, sistemas de todo tipo. En esos tiempos las empresas tiraban dinero porque todo el mundo trataba ese sistema y los sistemas no funcionaban. Esos son los años 70, fines de los 70 y el principio de los 80. Y yo digo, hoy en día es muy parecido. Todo el universo digital es costosísimo sobresalir. Es decir, todo el mundo puede estar, pero sobresalir es costoso. Pero no puedes no estar. Una casa de lujo hoy difícilmente puede estar sin... Muy bien, muchísimas gracias, Maggie. Ahí, Alex, no sé si ya damos inicio como a las preguntas que tengan Sí. los... Listo, sí, hay muchas preguntas, seguramente no podemos hacer todo, pero empezamos con las preguntas de John Prieto, que tiene dos preguntas. Pues John es el sommelier del Hotel Santa Clara en Cartagena. sí, bello, yo John, estuve ahí. en super hotel. John nos pregunta, entonces, ¿puede darnos la importancia de los años para realizar el cuvée de la mezcla para hacer Krug, y cuáles son las más destacadas para esta? Y la otra pregunta concierne los precios. Nos dice que los precios en Colombia, a comparación al resto de Sudamérica, son muy altos, a veces 2 veces más altos en Colombia, ventajas y desventajas a nivel comercial. Bueno, el primero, vuélveme a repetir la primera pregunta. Sí, la importancia de los años en la realización de la cuvée sí. para Krug. Sí. Sí, está perfecto, ok, perfecto. Bueno, sumamente importante, porque la idea de Krug Blanc Cuvée es poder hacer esa especie de sinfonía en champán, es decir, poder integrar todos los sabores y aromas del champán. Entonces, los sabores y aromas del champán necesitan los 3 cepajes, o sea, los 3 tipos de uva, y expresiones de toda la región champenoise. De hecho, nosotros hicimos un trabajo con IRCAM. IRCAM es el Instituto de Sonido en Francia, muy reconocido a nivel mundial, internacional. Y con ellos hicimos un trabajo entre el equipo de enología, el chef del equipo de enología, y los ingenieros de IRCAM, que hicieron una selección. O sea, el equipo de enología hizo una selección de 10 parcelas distintas. Hicimos con 10 porque muchas más era muy difícil.
Entonces tomamos 3 parcelas para Chardonnay, 3 parcelas para Pinot Noir, o 4, y 3 parcelas para Meunier, de Meunier, diferentes en diferentes zonas. Por ejemplo, fuimos a buscar el Pinot Noir de la montaña norte, el Pinot Noir de la montaña sur, el Pinot Noir del Risey, que es del sur, que está pegadito de Borgoña, el Chardonnay de la montaña de Reims, que hay Chardonnay, el Chardonnay del Côte du Blanc. O sea, hicimos una selección de 10 parcelas y su vino. Y hicieron un trabajo los enólogos con los ingenieros del IRCAM en traducir todas las sensaciones en términos términos musicales. Y tradujeron eso y se lo dieron como brief a un compositor que se llama Roque, cubano estupendo, y él creó composiciones que después fuimos a pulir, yo fui varias veces, fuimos el equipo, para poder decir, no, no es así, no es así, no, es más corto, es más profundo, es extraordinario. Y uno puede sentir el sonido de las diferentes regiones y las diferentes variedades en toda la Champagne. Entonces, tenemos ese sonido que es diverso, pero a ese sonido le falta profundidad. Y los diferentes años, que van a ser siempre más de 10 años distintos, van a darle profundidad. ¿Por qué? Porque las reservas, que son esos vinos del año, que son muy tensos, porque nosotros queremos vinos que están llenos de frescura, que en términos de enología se llama acidez, pero frescura como la piel. Pues. O sea, tienen llenos de frescura, pues nos interesa que sean vinos que pueden crecer a través del tiempo. Esos vinos de reserva se guardan en tanques hechos especialmente, son state of the art, y para conservar esa frescura. Pero esos vinos es como si tuvieras un músico que está trabajando y van alcanzando cada año que los volvemos a degustar, tiene una densidad y una profundidad extraordinaria. De hecho, por ejemplo, esa que les mostré, que es la 168, que es la que está saliendo ahora de la edición de Cru Blanc Cuvée, que ha tenido un éxito enorme, que fue, Jancis Robinson le puso 19/20, degustaciones todas así por Zoom, pues, como no se puede viajar. Y el vino más antiguo es del año 96. Yo me acuerdo perfecto de ese vino. Era un vino de Bouzy, que es la montaña de Reims, y era del año 96, y era una cosa de una profundidad que 0.5% en la mezcla la cambiaba la mezcla. ¿Por qué? Porque tiene tal profundidad ese vino, que tiene un impacto enorme para la creación de esa sinfonía. Entonces, los distintos años son esenciales porque van a aportar tonos distintos, pero también van a aportar una profundidad que los vinos solos del año no la tienen. De hecho, por eso, Cru Blanc Cuvée sale 7 años después, entre 7 y 8 años, y los vintages, que son todos vinos del año, necesitan mucho más tiempo para redondearse y salen entre 10 y 12 años después de la cava. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué los años son importantes? Y no importa el año. ¿Eh? De hecho, uno de los peores años del siglo fue el año 2001. Ya está, hace 4 años el más antiguo de los vinos de reserva que teníamos era un vino del 2001 que estaba espectacular. O sea que no importa. ¿Por qué? Porque vamos parcela por parcela. Y en el peor de los años hay parcelas que pueden haber sido trabajadas muy bien y que se logran estupendamente. Entonces, esto a nivel de qué años sí, qué años no, no hay ninguna determinación. Por supuesto, años muy bellos, como el 2012, como el 2008, como el 2002, como el 2004, 2006. Bueno, 2000 son años magníficos que nos han dejado reservas muy lindas que usamos con mucho gusto, pero bueno, ya no las tenemos, ahora ya el más antiguo es del año, creo que es 2006, es la reserva más antigua que tenemos. Entonces, esa fue la primera pregunta. Y luego, la segunda pregunta. La segunda era con respecto a los precios. Él nos dice que los precios en sí, Colombia, que Colombia son es muy casi 2 altos. veces más elevados que el resto de Sudamérica o de Latinoamérica. Bueno, yo no te puedo decir exactamente porque de verdad no lo tengo muy claro en la cabeza. Pero la razón de peso deben ser los impuestos. Yo creo que en Colombia los impuestos son muy altos. Y desde el punto de vista comercial, si es bueno, no, claro que no.
Eso es lo mismo que nos pasa en Rusia, que los impuestos son altísimos, entonces los precios son completamente descabellados. En Brasil nos pasa exactamente lo mismo, los impuestos son altísimos, entonces como los impuestos son un porcentaje, entonces cuando los impuestos son altos, la carga sobre un producto de valor, porque el producto pues tiene valor, cuando la compras acá cuesta 170 euros, o sea, no es una champaña económica, pero cuando tú le dices a la gente, bueno, toma 20 años hacerla, pero sobre todo cuando tú lo degustas, dices, wow. Y cuando tú lo comparas con los vinos de su nivel, los vinos de nivel de Krug son Chateau Margaux, Lafite, voilà, entonces no son tan costosos. Pero, o sea, no es tan costoso, pero a nivel de Colombia, claro. Y a mí no me encanta porque me encantaría que la gente lo pudiera descubrir con más facilidad, pero los precios son demasiados. Y ahora que no se puede viajar, entonces menos, podemos descubrirlo en otro lado. Listo, muchas gracias. Julio. Bueno, pues acá hay otras dos preguntas adicionales de Julio García. La primera es, pareciera que el ser humano paga lo que sea por conseguir estatus. ¿Cómo se establece una marca de lujo como Krug, su precio de venta al público? Y la segunda, que está acá, es Krug ha hecho un gran trabajo con importantes aerolíneas como parte esencial de la propuesta de valor para los pasajeros que viajan en cabina de primera clase. ¿Habrá alguna apuesta en Colombia para ampliar su presencia en el mercado durante estos difíciles momentos en que no hay consumo por parte de las aerolíneas? Dime la final de la pregunta, la segunda pregunta, ¿habrá? Después de habrá. ¿Habrá alguna apuesta en Colombia para ampliar su presencia en el mercado durante estos difíciles momentos en que no hay consumo por parte de las aerolíneas? O sea, las aerolíneas no están Sí, funcionando. pero casi voy a empezar por este final, porque en realidad nosotros, bueno, en realidad nosotros la apuesta en aerolíneas es bastante pequeña. Nosotros hemos reducido y nos concentramos con las aerolíneas que estamos solamente en primera clase, aerolíneas que aman a Krug. Es decir, que, o sea, nosotros en realidad nos salimos de todos lados, pero hemos dejado aquellas aerolíneas que tenemos 30, 40 años trabajando, como Singapore Airlines, que aman a Krug, ANA de Japón, o sea, casi con la gente que quiere Krug. O sea, yo no entro con Krug en una compañía, en aerolínea por precio. En ningún lado hemos entrado por precio. O sea, no me gustan, nos salimos de todas en el tiempo, pues poco a poco. Y cómo se construye. Bueno, esa pregunta es muy buena porque necesitas tiempo y una visión muy clara. O sea, para mí, yo cuando entendí esta casa, que fue justamente en 2010, después de haber leído el librito, y para aquellos de ustedes que son sommelier y que entienden la parte de los vinos, yo les voy a contar mi experiencia, cómo yo descubro de verdad Krug, ¿tú ves? Cuando yo le digo en el año 2010, muy frustrada con mis resultados de 2009, yo le digo al chef de cab, invítame a todo lo que tú haces, porque por ahí haces cosas que son muy importantes para entender la casa y no me las has mostrado. Entonces él me dice, sí, sí, ven a degustar con los productores. Esa degustación es muy importante y en efecto es una degustación mágica en donde el productor es la única casa en Champagne que puede hacer eso, porque normalmente en Champaña no se hace esa traducción de una parcela a un vino, porque las parcelas son muy pequeñas, hay 275.000 parcelas en 30.000 hectáreas, o sea que son como jardines, entonces la gente hace más bien las parcelas de tú y tú juntas, es decir, nadie después puede descubrir el resultado de su trabajo individual. Y en la Casa Krug la gente viene a degustar el resultado de su trabajo individual. Entonces yo estoy en esa parcela, casualmente una de las parcelas, fíjense, es de esta señora de Bussy, el 96, este Bussy que entró en esta 168, bueno, ella es la dueña de estas 3 parcelas que vamos a degustar en ese febrero del 2010. Y cuando estamos degustando, en la primera, degustamos algunos de las reservas, y luego degustamos 3 vinos, eran 3 parcelas que ella tenía. La primera era increíble, a nariz, una fruta, bueno, yo me acuerdo como si fuera ayer. La segunda, muy discreto en nariz, pero en boca, una estructura, largo, bueno, increíble. Y el tercero, cuando yo levanto la copa, yo digo, ay, esto no está bueno. Por supuesto, eso crea una molestia, esta señora apenas me conocía. Y enseguida, Eric, el chef de cab, le dice, sí, señora, caramba, yo
pienso que ustedes han hecho la vendimia el mismo día. Yo les he dicho muchas veces que esta parcela, que la queremos tanto, está expuesta, mucho más expuesta al sol que las otras dos, y necesita hacerse la vendimia 4 o 5 días antes. Bueno, oigan el nivel de precisión, ¿ok? 4 o 5 días antes. Y me parece que ustedes lo hicieron el mismo día, y por eso está sobremadura. Y entonces ella voltea, porque ella no sabe, ella había perdido a su esposo justo el año anterior, y se voltea y le dice a su jefe de viticultura, le dice, ¿qué hicimos? El hombre confirma que en efecto fue el mismo día. Entonces Eric le dice, caramba señora, lo siento mucho, pero esta parcela va a salir de la casa, es decir, la compramos por supuesto, pero él hace una mezcla de lo que no quiere, porque no es para la casa, pero se vende muy bien, y ya más nunca nadie lo puede llamar cru. Entonces ella le dice, y esta no hará parte de ninguna de nuestras champañas y saldrá de la casa este año. Bueno, ella casi tenía lágrimas en los ojos y dijo, esto no pasará nunca más. Y esto es 2010 y esto nunca más ha sucedido. Ahí es donde yo me di cuenta, yo dije, oh, esta casa es como si cada botella es una especie de capas de vino que son cada uno identificado con una parcela y que se degustan de manera individual, wow, 5 meses hasta llegar a la conclusión de que este vino es parte de eso. Y lo más increíble, esto fue febrero. En abril de ese año aparece el pequeño carnet, donde todo el primer párrafo es dedicado a la calidad, y dice mi opinión sobre las champañas y su composición es, 2 puntos, este es Joseph, que escribe en 1848, y escribe, para hacer buenos vinos, o sea, él empieza diciendo, una buena casa, antes que nada otro, son buenos vinos. Para hacer champaña, un buen champaña, antes que nada, son buenos vinos. Por eso, yo me paro un momento acá, que no lo dice el libro, pero se lo digo yo, no podemos tomar buenos champañas en flautas. La flauta es como ir a un concierto con tapones de oreja, es decir, no vas a escuchar sino los sonidos fuertes, no vas a escuchar sino los aromas fuertes y los sabores fuertes, y todo lo que es frágil, que hace a la armonía de ese champaña en su creación, lo vas a perder. O sea que un buen champaña se toma en una copa de vino blanco. Entonces yo le recomiendo que pongan siempre todo en una copa de vino blanco y va a descubrir si es buena o si no es buena. Y si no es buena y se la quieren tomar, la ponen muy fría en una flauta, entonces no sienten nada sino las burbujas. Ahora él dice, para hacer buenos vinos necesitamos de buenos elementos. Y ahí empieza él con la idea de los elementos, la importancia de las parcelas. Eso es lo que él llama elementos. Y buenos pueblos, que son buenos terroirs. Entonces dice una frase increíble que después de haber vivido esa experiencia que yo viví, le dice, podemos hacer en apariencia buenos champañas utilizando elementos regulares y mismo mediocres, pero esos son excepciones sobre las que nunca puedes contar o tienes el riesgo de dañar tu operación o perder tu reputación. Imagínate lo que le dice su papá a su hijo. O sea, es lo que hicimos en febrero. Ese vino, mezclado con los otros, no se hubiera notado. Hubieras tenido un vino más o menos. Pero ese vino, en el tiempo, el sobre maduro hubiera tomado un camino y el otro, y los otros otro. Y eso es lo que hubiera creado una desarmonía en ese champán. Así es que ahí es donde vamos al tema de la exigencia de calidad que tiene que ser obsesiva. Entonces, ¿cómo se hace una marca de lujo? Con una visión de largo plazo. Y no te separas de ahí. Es la coherencia, es una obsesión. Y después todo tiene que ir en esa misma dirección. Si son los empaques, si es el trabajo, si es la comunicación, si es lo que tú vas a hacer a nivel del Instagram o del Facebook o lo que hagamos a nivel de campo. Todo tiene que ser de un nivel de detalle, de atención, sin falla. Eso es. Y es en el largo plazo. Y puedes tardar la vida a construir y lo puedes destruir muy rápido. Eso es el peligro. Pero no puede haber concesión. No. Listo, pues muchas gracias. Nos regala 10 minutos más. Todavía sí, tenemos perfecto. Un montón de preguntas. Germán Gómez, que nos dice, sabiendo que esta pandemia está afectando la economía,
¿qué piensan que va a ocurrir con la producción y los precios del champán, ya que el consumo se va a afectar y no se puede llegar al almacenar de manera infinita, pues afecta el costo? Bueno, aquí es una realidad que esta pandemia está afectando el consumo y no tanto de los vinos, porque la gente está en su casa y la gente está tomando vinos, pero como hay esa idea, que es una lástima, porque yo creo que el champaña puede acompañar comidas, miles de momentos, no necesita hacer la celebración, y yo hace años que hubiera salido de eso, pero claro que creo que es una casa muy pequeña para proponer eso. Nosotros intentamos con la música, con los acuerdos gastronómicos que también se encuentran en la, en la aplicación o en el club.com, junto con los tips para servir. Intentamos que la gente encuentre otros momentos para consumir el champán, que no momentos de celebración, y desgraciadamente el champán, o sea, en mi opinión, tiene que salir de esa especie de esquina de la celebración. Entonces, bueno, la gente no tiene así como muchas cosas para celebrar. Sin embargo, hay muchas cosas para celebrar. Hemos aprendido a trabajar diferente, hemos reconquistado la familia, hemos reencontrado nuestros amigos. Yo me volví a reunir con todos mis amigos en la universidad. Se han pasado cosas maravillosas y podríamos tomar champán. Pero bueno, hay una idea de que tienen que ser grandes eventos. Entonces el champán está sufriendo, en efecto. Pero el champán es muy pequeño. Fíjense, lo que se hace al año en champán son 24 millones de cajas. 24 millones de cajas no es nada. Si a través de esta misma crisis, esta industria se da cuenta que nosotros en realidad podemos pasar de ser una bebida para celebrar, no importa qué, a una bebida que produce una experiencia, de la misma manera que el vino pasó de funcional a una experiencia, el champán puede pasar de ser el producto de la bebida de la celebración a una experiencia. Las mujeres adoran el champán, 70% de las mujeres aman el champán, 70% de las mujeres tenemos problemas con los taninos, mismo yo tengo mucha experiencia con los vinos, pero si tú me vas a escoger, yo elijo siempre un champán, es por de largo. Entonces, hay miles de oportunidades, y en el momento en que las oportunidades se abran y salgamos de nada más degustar champaña para celebrar algo y nos pasamos apenas a la experiencia, 24 millones de cajas no es nada, es prácticamente la producción de Johnny Walker, o sea, todo completo. Entonces es muy pequeña la champaña. Un pequeño cambio en los hábitos de consumo en los próximos años te transforma eso, porque tú proyectas, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una vendimia este año para el año 2029. O sea, yo no voy a cambiar nada, porque esto se va a terminar y habrá otra cosa y volverá a pasar otra cosa y vendrá otro nuevo ciclo. Y después el ciclo se va a terminar y vendrá. En el año 2009 yo no tenía la fuerza que tengo hoy y se tomaron decisiones de producción pequeña que yo estuve siempre contra y lo pagamos carísimo. Nosotros con mucha dificultad para pasar, no teníamos producto, no pudimos, o sea, tuvimos que cubrir con producto de antes para tener el buen envejecimiento. Y el buen champaña envejece muy bien, así que una botella un año más, es verdad que los costos suben, pero también es verdad que el costo del dinero hoy es muy bajo, así que no justifica destruir la imagen del champán. Habrá, como siempre, aquellos que necesitan el cash y que van a vender sus botellas muy baratas, pero eso existe en todos lados. En Bordeaux también existe botella de 3 euros, y en la Borgoña también, y existe en el mundo entero vinos muy buenos y vinos malos de los mismos orígenes, pero de los mismos terroirs ni trabajados por las mismas personas. Así es que yo soy una persona optimista de naturaleza y creo que tenemos que ver siempre las cosas con visión de largo plazo. Los productos de calidad no les pasa nada, sino ganan. El champaña, yo aproveché la crisis que vivimos en Krug, que fue terrible, en un momento dado teníamos no sé cuántos años, ¿ok? Justamente para agregar un año más de envejecimiento, para agregar prácticamente 7 meses más después de la puesta del corcho, porque todo eso le da más elegancia, le da mejor expresión, de manera que el tiempo no hace sino favorecer los buenos productos y el costo del dinero, como dije antes, es bajo, así que es posible superar esta época. Lo que tenemos que hacer es ponernos todos en marcha para hacer un trabajo de verdad, para que la gente se dé cuenta que el champaña puede ser una experiencia y que no necesita ser la bebida de la celebración.
Y lo que Y no podemos tomar hacer más agua. es comprar champán. Exacto. Bueno, acá hay una pregunta de Facebook que nos hacen, ¿cómo se podría traer los beneficios del lujo a productos o servicios como la hostelería, más económicos? Bueno, yo pienso que eso ha sucedido. Cuando yo hice la referencia del mundo del cuero, por ejemplo, yo pienso que esa es la luz que alumbra el camino para los demás. Los demás siguen y mejoran su nivel de oferta. Entonces, ¿por qué algunas prácticas de lujo son perfectamente aplicables? Eso está en los libros, está escrito. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de ser primero único y diferente. Hay que tratar de ser creativo y proponer cosas que no proponen los de al lado. Si tú vas a mirar al de al lado para copiar lo que hace el otro, pues tú nunca vas a producir un gran impacto, porque ya alguien lo hizo y serás una copia. En cambio, si tú creas algo nuevo, si tú propones algo diferente y conservas tu calidad y tu proposición, poquito a poco vas ganando ese terreno, y eso es típicamente algo que viene o que se inspira de las casas de lujo. Eso es la parte de vanguardia, esa es la parte de rupturistas, de ir adelante, de no tener miedo, de tener confianza. Es decir, muchas de las prácticas de lujo hoy están en los libros, hay material enorme. Yo tuve que trabajar con todo el marco teórico para construcción de marcos de lujo, y yo puedo decirles que hay material, pero espectacular, de todo tipo, forma y de muy buena calidad, que nos puede ayudar a inspirarnos en ideas. Y lo que está pasando hoy, o lo que ha pasado con esta crisis, es que la gente se ha dado cuenta que todos los hábitos pueden cambiar, y pueden cambiar rápido. Y yo creo que eso nos abre un mundo de posibilidades que hay que tener en cuenta. Y todo eso que antes eso no se puede, hay que quitarse todo eso, porque esta crisis nos ha mostrado que muchas de las cosas que nadie puede imaginar pueden pasar. Entonces podemos aprovechar. Pero el lujo es rupturista, es vanguardista, es primero único y diferente, y eso es lo que produce impacto, y eso es lo que produce, seduce y produce aspiración, aspiración, y es lo que determina que el precio suba. Listo, perfecto. Tenemos una pregunta de Mauricio. Ya inició la vendimia en España. Están recorriendo ya en sus viñedos de Krug. ¿Cuál va primero, Chardonnay o Pinot Meunier? Sí, en España no he empezado todavía. Yo creo que la No, primero vendimia de agosto. empieza en agosto, los primeros que van a empezar, que yo creo que es Toro, y empezará también la parte de lo que es la vendimia para la cava. Eso va a empezar en agosto, no ha empezado todavía. Y nosotros estamos en Francia, porque Champaña está en Francia. Tú no puedes ser Champaña si no es de la región champenoise, que está al norte de París, en Francia. Y empezaremos, este año será un año precoz, como el año pasado, como el año antepasado. Es decir, tenemos una serie de años calientes que es bastante preocupante, y creemos que vamos a empezar el 20 de agosto, la vendimia. Listo. ¿Y primero Chardonnay o Pinot Meunier? Pregunta Y Mauricio. no sabemos todavía, no Todavía no. sabemos, porque está muy pronto todavía, estamos apenas en el verrazón, que es el cambio de la uva cuando pasa de verde a su color, a rojo o a blanco, cuando ves el Chardonnay, verde, o sea, del verde de la uva que está cerrada, de la frutita que acaba de nacer, y va cambiando su color, o sea que todavía está apenas por comenzar. Es decir, es muy pronto para saber qué es lo que será. Puede ser, regularmente es el Chardonnay. Cada vez que hay un año caliente, regularmente es Chardonnay que es primero. Pero regularmente, pero no es siempre. Por ejemplo, hace 2 años el Meunier fue primero. Y después Pinot Noir y después Chardonnay. O sea que puede cambiar. Eso varía mucho en función de la cantidad de agua que ha caído, o sea, que tienen los distintos terroirs, y de la temperatura, que también varía según los lugares de la región. Mira, Marcela Silva nos pregunta, partiendo de que la creación y la innovación nacen de la sensibilidad de quien crea e innova, ¿cómo Krug logra sensibilizar a sus consumidores y embajadores para lograr una recordación de marca siempre de la mano de la innovación?
Bueno, vamos a ver una cosa. En el caso de Krug, la innovación no está en los champán. Nosotros no estamos innovando y creando champañas nuevas ni nada de eso. Nosotros somos muy respetuosos de la filosofía de la casa y cuando el viñedo nos da un solista, porque siempre nos da un buen vino, los Claude Duménil es el solista de Chardonnay, Claude Monet es el solista de Pinot Noir. Entonces, algunos años no son tan buenos, son buenos vinos, pero no son solistas, no los ponemos en la botella porque no va a ser un solista. Solista tiene que tener enorme precisión. Y los años que lo ponemos tenemos que hacer la prueba al final que logramos hacer eso. Luego tenemos la música del año, que lo hacemos algunos años, no siempre hacemos vintage. Y lo único que hacemos todos los años es ese champán multicolor o esa sinfonía en champaña que es el Cru Grand Cru, que para mí es mi preferido y es realmente el champán más original de la casa. Pero no todos los años se hacen los otros champán. ¿Y cuál era el resto de la pregunta? La otra parte de la pregunta está acá, que dice, ¿cómo Krug logra sensibilizar a sus consumidores y embajadores para lograr una recordación de marca? Sí, ok, entonces la parte de innovación, etcétera, entonces yo le decía, en realidad hay la actividad de la creación, porque cada año hay una creación, la creación se pone en práctica, pero no hay una innovación, o sea, no estamos inventando champán nuevos, pero la innovación en la Casa Krug pasa por la comunicación, o sea, pasa por la música, pasa por las actividades que hacemos con la música, pasa por la manera de ilustrar la creación de Krug a través de la música, pasa por hacer yurt, por hacer experiencia. O sea, la innovación de Krug por hacer la creación de contenido, por el trabajo con el Krug, el single ingredient, y la creación de contenido y la aplicación, lo que se hace en Instagram, los programas, etc. O sea que nosotros tenemos la innovación a nivel de la comunicación y la parte de la creación que está muy implícita en la creación cada año. Y cómo seducimos al consumidor, que es un trabajo de largo tiempo, en esa conexión y en esa seguridad que cada vez que la gente va a abrir una botella de Krug, hay toda la historia para acceder a nivel del consumidor, tiene acceso a la historia de la botella, hacemos una serie de actividades que nos permite conectar con ellos tanto como podemos, nosotros somos varios en la casa que todos hablamos, todos conectamos, hemos hecho Krug Connect, hemos hecho más de casi 160 sesiones con 35 países distintos. Yo he hecho sesiones con 150 sommeliers de la Argentina. Bueno, esa es la ventaja de esto. Esto que nosotros siempre hacíamos cosas con pequeños grupos, hemos podido hacer una amplificación de nuestro mensaje y la manera de seducir al consumidor es con la coherencia del mensaje, pero sobre todo la belleza. Bueno, pues sí, muchas gracias. Ya son las 11, entonces hay mucho más preguntas, pero había a un momento yo vi más de 220 personas conectadas, entonces Sí, muchas gracias a todos los participantes y por supuesto un millones de gracias a usted, Maggie, por darnos tantos conocimientos y un enfoque grande sobre la comercialización de estos vinos de lujo. Súper interesante. Si quiere darnos una última palabra. Bueno, en realidad lo que quiero es darle las gracias y gracias a todo este público, yo vi que hubo ya 220 personas, pero sí nos tomamos un poquito más de tiempo y comprendo el tiempo de la gente, pero les agradezco a todos los 157 que están allí. La verdad ha sido un placer, gracias Alexander, gracias Julio, gracias al equipo técnico, gracias a todos. Y quizás el mensaje más importante es que estamos en el final de un ciclo y en el principio de un nuevo ciclo. Y no se olviden que las épocas de crisis son épocas de oportunidades, hay que saberlas identificar. Y sobre todo hay que tener confianza en sí mismo y no hay que tener miedo. Y si nos equivocamos, nos paramos de vuelta y lo único que tenemos que hacer es no repetirlo. Así es que mucho éxito, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Feliz tarde para usted en Francia. Nada, Que esté muy bien. gracias, chao, igual, Chao. bye bye.